punto y hay una gente que está pagada, preparada, apertrechada, con escudos, con piedras, con palos, con cabillas, etcétera, y que justamente cuando llega al punto en el que la marcha debe detenerse y se encuentra con los órganos de seguridad del Estado, se pasan a la vanguardia y empiezan a confrontarse con la policía. ¿Para qué? Para que haya una respuesta policial, que es necesaria, porque eso además está en los manuales de la policía. ¿Por qué me voy a confrontar con la policía? ¿Porque los policías son malos? No, porque la policía tiene un manual, un manual de procedimiento. Y todo lo que van a hacer en esos casos ya está también estructurado. Entonces los policías saben que cuando la marcha se pone agresiva y de acuerdo con determinadas condiciones, están necesariamente teniendo que utilizar bombas lacrimógenas, por ejemplo, y perdigones. Ellos necesitan ocasionar ese movimiento. Y ahí tiene que estar además la prensa. Y si es posible algún diputado. Y si es posible televisores internacionales. Una vez que la policía ejecuta su acción disuasiva, entonces los medios de comunicación lo van a presentar como que se está atentando contra los derechos humanos, como que se está atentando contra la libre expresión, contra la protesta legítima. El dictador tirano Pedro Castillo atenta contra el pueblo y lo reprime, etcétera, etcétera, etcétera. Y empieza a crearse un expediente. Eso luego se lleva a la Corte Internacional de Derechos Humanos y Michelle Bachelet dice, Pedro Castillo es un tirano, eso no puede ser, porque... Y entonces hace una reunión en la ONU, y entonces como la ONU no tiene el Perú, nadie que lo defienda, no hay suficientes países para defender la causa de Pedro Castillo, entonces Estados Unidos con sus aliados, piensen que en este continente hay 32 países, y de esos 32 países, aquí en Perú nació el Grupo de Lima, y entonces 18 de esos países se juntaron para ir contra Venezuela en su momento, y esos mismos países del Grupo de Lima van a estar en contra de Lima o en contra de su presidente para en la ONU levantar la mano y decir, sí, allá se violan derechos humanos. Y si no es suficiente, si eso no es suficiente para que el señor renuncie o se salga o lo quiten, si de repente las Fuerzas Armadas peruanas no toman acción, no participan de la acción, se puede llegar a esa fase ulterior de lo que se puede denominar una guerra civil o una guerra prolongada. Ojalá que eso no ocurriera. No necesariamente es la fase final, ¿no? Pero hay muchas formas, muchas maneras de lograr el quiebre institucional. El Congreso puede, por ejemplo, definitivamente vacar a Castillo, como le pasó, por ejemplo, a Dilma Rousseff en Brasil. En Brasil, el quiebre institucional se verifica cuando el Congreso es capaz de quebrarle la pata para que caiga Dilma. Y entonces, constitucionalmente, en una cosa que se llama lawfare, el juego legal, entonces la sacan de la presidencia. Eso es quiebre institucional. Pero el quiebre institucional también puede ser como el caso que ocurrió en Venezuela, donde hay una marcha, los medios de comunicación muestran una supuesta realidad, ¿no? Por ejemplo, en Caracas ocurrió que la marcha, la marcha que iba protestando contra Pedro Castillo, contra Chávez, iba por Abancay. Y entonces allá en el Rima hay un puente, el puente de Trujillo. Y encima del puente de Trujillo, hay apostado un grupo de personas afectas al gobierno, ¿no? Defensores del gobierno de Chávez. La marcha iba por Abancay. ¿Y qué hizo la televisión? Mostró la marcha que iba por Abancay como si estuviese avanzando por la Panamericana debajo del puente Trujillo. Hicieron pensar que la gente que estaba encima del puente Trujillo, que estaba combatiendo contra la policía, que los estaba tratando de retirar de allí, estaba disparando en realidad a la marcha. Y toda la televisión y la prensa dijo que los pistoleros del gobierno chavista y tal estaban disparando contra una marcha pacífica inocente que iba desarmada. Y resulta que el puente Trujillo está en un lado, Abancay está por el otro, y esa confrontación fue entre la policía metropolitana, que estaba a las órdenes de, en ese momento, que era el alcalde, y entonces estaba en contra también del presidente Chávez, y en esa confrontación no hubo nadie marchando. La confrontación iba por un lado, la marcha iba por el otro, y los medios de comunicación le mostraron a todo el mundo que esa gente estaba disparando contra la marcha que iba desarmada. Pero además, antes de que eso ocurriera, la gente que estaba concentrada frente al Palacio de Gobierno, defendiendo Miraflores, desde los edificios aledaños habían francotiradores colombianos que habían ya matado a algunas personas que estaban defendiendo el Palacio de Miraflores. Pero se fueron también a donde estaba la marcha y mataron a algunas personas que estaban marchando en contra del gobierno. Mataron a los de este lado, mataron a los del otro, para azuzarlos unos contra otros y producir una confrontación. Y en ese marco se produce entonces la intervención militar,
Los militares, el alto mando interviene, saca a Chávez, se lo lleva secuestrado, se lo lleva detenido, supuestamente había renunciado, no renunció. Mientras ellos decían que Chávez había renunciado, no presentaban ninguna prueba, el presidente le pasó a un soldado un papel escrito a mano: no he renunciado, y salió por la prensa. Ese proceso duró 72 horas, pero en todo caso el caso es que el quiebre institucional allí se verifica cuando le dan el golpe de Estado a Pedro Castillo, a Chávez, producto de esa manipulación mediática. Y se combinaron todas las formas de lucha. Estaba la gente en la calle, estaba en la prensa diciendo lo que estaban diciendo, estaban los congresistas azuzando la marcha y lanzándola. Esa marcha no iba hacia el Palacio Miraflores. La marcha estaba destinada a irse. La marcha partió de Magdalena, subieron por Brasil, y en Brasil tenían que derivar hacia el Estadio Nacional. Y cuando llegaron a Bolognesi, los dirigentes políticos que encabezaban la marcha dijeron: ¡vamos a Miraflores! ¡Vamos a Miraflores! Y esa marcha, que estaba permisada para que fuese al Estadio Nacional, ellos la desviaron ilegalmente hacia el Palacio Miraflores. Y ocurrió, bueno, lo que ocurrió. En todo caso, esto para que vean cómo el quiebre institucional se verifica en Brasil de una manera y en Venezuela de otra, pero al fin y al cabo es quiebre institucional, porque lo que se busca es que caiga el florero, el poder ejecutivo. ¿Cómo se va a verificar aquí? Bueno, no sabemos. Ahora en este momento estamos en la tercera fase, ¿no? El calentamiento de calle. Lo que va a suceder ahora es que vamos a ver sucesivas marchas, más gente marchando, más gente caminando, protestando contra el señor Pedro Castillo. Y además, expresando las más absurdas y alocadas teorías y acusaciones. Yo el día del sábado, por ejemplo, escuché a alguien diciendo: Pedro Castillo, asesino. ¿A quién ha matado Pedro Castillo? Usualmente veo a la gente en la calle diciendo: aumentó el azúcar, aumentó la gasolina. Eso es culpa de Pedro Castillo. ¿Qué tiene que ver Pedro Castillo con el azúcar y con la gasolina? Ahora, ellos saben que el pueblo peruano no está suficientemente educado. Ellos saben que las grandes masas populares, el sistema educativo no los ha educado suficientemente, y tampoco a ellos mismos. Y entonces se les olvida que el señor Alberto Fujimori, cuando instituyó su constitución, esa constitución, la que actualmente rige el Perú, contempla el libre mercado y evita que el presidente, el ejecutivo, se pueda inmiscuir en la política, en la economía. La economía del Perú está regida por el libre mercado. Es la ley de la oferta y la demanda lo que rige el mercado peruano en los precios. Si a usted le aumentan el pollo y quiere que el pollo baje de precio, no compre pollo. Si el pollo aumenta su precio es porque hay poco pollo. Si el pollo baja de precio es porque hay mucho pollo. Eso es lo que es la ley de la oferta y la demanda. Hay una oferta: tengo 100 pollos y hay 10 compradores. 100 pollos para 10 compradores. ¿El precio sube o baja? Tengo 100 pollos y hay 200 compradores. ¿El precio sube o baja? Tengo 100 pollos y 10 compradores. ¿El precio sube o baja? Tengo 100 pollos y 200 compradores. ¿El precio sube o baja? Ya, aplauso por ustedes. Eso es economía, ¿eh? Economía popular, muy bien. Si el presidente Pedro Castillo, y entonces miren el discurso, en la calle, están azuzando al presidente para que tome una medida. No hace nada, no dice nada, no se prepara para nada, no suben los precios y no hace nada. El presidente primero está impedido constitucionalmente para afectar la economía, para intervenir en la economía, constitucionalmente. Si el presidente no interviene, como no lo hace, hay marchas y calles porque hay que quitar al tipo porque es un inepto y no sabe hablar, y no sabe lo que dice y no sabe lo que hace. No ha podido con el pollo, y con el azúcar y con la gasolina, y entonces hay que vacarlo. Y si el pueblo en la calle se manifiesta, se expresa abiertamente, de repente ni lo vacan, sino que renuncian. Si yo soy presidente y encuentro con que 8 millones de peruanos quieren que renuncie, pues yo renuncio. Y eso es lo que están buscando, ¿no? Que desde ahí se produzca ese efecto. Pero ¿qué pasa si el presidente dice: bueno, vamos a atender al pueblo y vamos a intervenir en el pollo y vamos a regular los precios y vamos a hacer que el precio baje? Bueno, al día siguiente el Congreso vaca al presidente. ¿Por qué? Por atentar contra la Constitución. Entonces hay una trampa técnica, ¿no? Yo estoy buscando que el tipo intervenga. Para que el tipo intervenga conforme a la combinación de todas las formas de lucha,
Yo me siento con mis empresarios y le digo, epa, X, sube la gasolina. Epa, Z, sube el pollo. Epa, R, sube el azúcar. Y inexplicablemente todos se ponen de acuerdo y empiezan a hacer que ese tipo de situaciones caóticas empiecen a enardecer, a molestar, a perturbar la vida cotidiana, a la gente de a pie, a la gente común. Y entonces se va creando las condiciones o para que el presidente no intervenga el pueblo y renuncie, o para que el presidente intervenga y entonces se vaque porque está atentando contra la Constitución. Luego yo explicaba, bueno, no, explicaba no, eso me da pie para, no voy a borrar florerito porque puede ser mala, vamos a quitar aquí poli, papi. No quiero ser yo quien tumbe el florero de allí. ¿Qué es la filosofía? Levanten la mano los que saben que es filosofía. ¿Nadie sabe qué es filosofía? Bueno, no se preocupen, porque si yo me paro en una banca y pregunto qué es filosofía, pasa lo mismo, nadie sabe qué es filosofía. Me voy a cualquier colegio, me voy a una universidad y nadie sabe qué es filosofía. Si no sabemos qué es la filosofía, menos sabemos para qué sirve la filosofía. Pero, ¿qué libro tenemos de filosofía ahí? Elementos de filosofía, ¿qué más tenemos de filosofía? Filosofía básica, filosofía para domis, filosofía para principiantes, ¿qué tenemos ahí? Es el conocimiento histórico. El mundo, este es buenísimo, mira, el mundo de Sofía. Este es buenísimo, este para aprender filosofía como si fueras un niñito, como para muchachos chiquitos. Joseph Steingarten, el mundo de Sofía. Filos, amigos. Sofía, saber, conocimiento, amigo del conocimiento, amigo del saber. Aristóteles fue el hombre que desarrolló la llamada filosofía aristotélica, ¿no? La manera de pensar de forma correcta, una forma de estructurar correctamente el pensamiento. A Aristóteles que le vemos eso de premisa mayor, premisa menor, construcción lógica, etc., ¿no? Y el trabajo de los filósofos es construir desde el lenguaje, desde lo que decimos, la manera de orientar lo que pensamos y de construir trampas verbales y trampas retóricas y lingüísticas, ¿no? Y trampas de pensamiento. Ustedes deben haber escuchado, por ejemplo, que cuando Chávez llegó al poder en Venezuela, decían que Venezuela va a ser como Cuba. ¿Correcto? B es igual a C. No, Venezuela no puede ser como Cuba porque por esto, por aquello y por tal razón. Ahora decimos, cuando supuestamente Venezuela se ha vuelto Cuba, entonces decimos que el Perú va a ser como Venezuela. El Perú va a ser como Venezuela. No va a haber comida, no va a haber trabajo, van a subir los precios, va a subir el pollo, la gente se va a ir del país, etcétera, etcétera. Pero eso es una situación derivada de la acción del Estado, en todo caso del Ejecutivo, o es un chantaje. ¿Qué pasó inmediatamente que Pedro Castillo asumió el poder? ¿Quiénes se fueron de viaje? ¿Quiénes se fueron huyendo? ¿Quiénes? No hay un periodista que gordito él. ¿Cómo se llama? Beto Ortiz. Bueno, te ven televisión, ¿no? Bueno, él y muchos otros se montaron en un avión y se fueron de viaje para crear la artificiosa sensación de que hay que huir de aquí, pues, ¿no? Se fueron porque hubo una acción concreta del Ejecutivo. O están metiendo un floro. ¡Floro! Entonces, ¿aumentó la gasolina? ¿La aumentó Pedro Castillo o la aumentó la condición de la guerra en Rusia y la condición de la propia Constitución? La Constitución. ¿Aumentó el azúcar? Aumentó el azúcar. ¿Y quién aumentó el azúcar? ¿Quién aumentó el pan? Sector empresarial. ¿Qué tiene que ver Pedro Castillo con eso? Entonces te asustan, te meten miedo, ¿no? Te chantajean. Lo que te están diciendo es, cuando te decían, Venezuela
Perú se va a volver como Venezuela con Pedro Castillo, lo que en realidad te estaban diciendo era, si ustedes votan por Pedro Castillo, le vamos a subir el precio a todos. Y lo vamos a poner a sufrir. Ya están adelantando. Eso es un atentado contra la democracia. El Estado neoliberal es un atentado contra la democracia, porque van a gobernar quienes ellos quieran. Y como tienen el poder económico, ustedes tienen que votar por ellos, por lo que ellos quieran, o si no le van a subir el precio a todo y no lo van a dejar dormir, no lo van a dejar comer, no lo van a dejar trabajar, etcétera, etcétera. Eso es un chantaje. Si Pedro Castillo tuviese algo que ver con el precio de la gasolina, seguramente lo bajaría. O es que no viene de la zona, no es un representante del pueblo, de las zonas más populares y deprimidas. Ustedes, como por la condición social del profesor Pedro Castillo, ¿qué es lo que se supone que haría? ¿Que subiría los precios o bajaría los precios? Que los bajaría, ¿verdad? O los mantendría. Entonces no tiene sentido que yo piense que por culpa de Pedro Castillo están subiendo las cosas. Porque Pedro Castillo salió con los empresarios y ahora los está beneficiando. Y ese tipo de cosas las estamos escuchando. Yo hoy conseguí una compatriota mía que me decía que cómo se le ocurría a Pedro Castillo a las 12 de la noche hacer un toque de queda. ¿Cómo hace Pedro Castillo un toque de queda a las 12 de la noche? Desgraciado, sinvergüenza. Está aliado con los empresarios, porque la gente que hace su diario está malograda. La gente que tiene su empresita y vive del diario, pues se malogra con esa medida. Y la pregunta era, pero bueno, ¿y tú sabes por qué Pedro Castillo a las 12 de la noche tuvo que hacer esa medida? Tú sabes lo que son los órganos de seguridad del Estado, tú sabes lo que es la inteligencia militar. ¿Que tú crees que el tipo se volvió loco? Pero ¿qué pasa? Como ha habido todo un proceso de ablandamiento en el que el tipo es un serrano, bruto, burro, que no sabe hablar, entonces ese bruto a las 12 de la noche le dio una compulsión y se le ocurrió ordenarle al ejército que había un toque de queda. Una cosa absurda. Pero, ¿quién controla a ese poder fáctico que es la Fuerza Armada? ¿La controla Pedro Castillo? Pedro Castillo, el presidente, tendrá real control de la Fuerza Armada. ¿Responderá la Fuerza Armada, esa Fuerza Armada que se formó en las escuelas de las Américas, que se iba a Panamá a recibir cursos de Estado Mayor para combatir contra la guerrilla, para combatir el Sendero Luminoso, para combatir contra los comunistas, que respondía a la lógica estadounidense del macartismo, que hacía que todo el mundo que fuera comunista, socialista, lo que fuera, atentaba contra la democracia y era un terrorista? Ese ejército formado así estará defendiendo realmente al profesor Pedro Castillo y al Ejecutivo. De eso no podemos estar seguros. Así que podría ser también que alguien de aquí le dijo, mire, eso se llama falsa bandera, ¿no? También. Falsa bandera y contrainteligencia. Mire, sabemos, nos han dicho que va a pasar tal cosa. De emergencia hay que hacer esto. Y el objetivo no era parar nada que iba a ocurrir. El objetivo era que el malestar de la gente. O incluso las dos cosas. Hay un señor que está en una cárcel, está en una base naval detenido. Es un peruano que está detenido en una base naval. Es un cráneo de inteligencia, es un fenómeno de inteligencia militar. Él es el autor de muchas de las más macabras y extraordinarias maniobras de inteligencia militar. Y una maniobra de esa inteligencia militar puede ser, por ejemplo, decirle al profesor Pedro Castillo, mañana van a invadir a Lima, hay que hacer un toque de queda. Si Pedro Castillo no hace nada, invadimos Lima. Si Pedro Castillo hace algo, activamos la propaganda y salimos a marchar en contra de nuestros derechos, como de hecho sucedió. Salieron a marchar reclamando que el autoritario dictador estaba conculcando su derecho a la libre expresión, a la libre reunión, etc. Marcharon en contra del toque de queda. Entonces, todo eso puede estar perfectamente articulado también, ¿no? Y no les extrañe mentiras. Yo les voy a contar una mentira. A nosotros, por ejemplo, una mentira, perdonen si me concentro mucho en el caso venezolano, porque evidentemente pues es el que mejor conozco, ¿no? Pero miren las mentiras, miren esta clase de mentiras. Cuando el señor que gobernaba aquel país de la boina roja, que tenía boina roja, llegó al poder, el barril de petróleo venezolano se cotizaba a $7. Y nosotros, $7, eso costaba un barril de petróleo venezolano, $7. Y nosotros tenemos una reserva que se llama la faja petrolífera del Orinoco.
Cuando Chávez llegó al poder, esa faja petrolífera del Orinoco, según los expertos estadounidenses, ya no era una faja petrolífera, era una faja bituminosa. Decían que eso no era petróleo, eso era bitumen. Y ese bitumen se vendía a $2. La característica del petróleo venezolano es que es petróleo extra pesado. El petróleo, sí, denso. Alguien me decía aquí, me comentaba en la última clase que la leche Gloria viene concentrada en tarro, ¿cierto? Imagínense que la leche Gloria fuese tan concentrada, tan densa, que cuando usted abre el tarro y lo voltea, no cae nada. Es más una masa que un líquido. Bueno, eso es el petróleo extra pesado. Y la característica del petróleo que está en la faja petrolífera del Orinoco es que es petróleo extra pesado. Petróleo pesado y extra pesado. ¿Por qué es extra pesado? Porque hay una cosa que se llama API. Gravedad API o grados API. American Petroleum Institute. El American Petroleum Institute tiene la medida para determinar qué tan denso es o no el petróleo. Y entonces, cuando ese grado API es más alto, el petróleo es más ligero. Y cuando ese grado API es más bajo, el petróleo es más pesado. Después que el señor de la bobina verde, de la bobina roja, perdón, llega al poder y empieza a indagar sobre lo que ocurre en la empresa petrolera y sobre lo que ocurre en la faja petrolífera del Orinoco y sobre lo que ocurre con la política petrolera venezolana, determinan que eso que está allí no es bitumen, eso que está allí es petróleo. Y es tan petróleo que cuando el petróleo subió a $100, esto también subió a $100. Mágicamente, cuando el señor de la bobina roja llegó al poder, eso que era bitumen dejó de ser bitumen para convertirse en petróleo. Y esa es la reserva petrolera, la que se conoce hoy en día, más extensa del planeta Tierra. La mayor reserva petrolera del planeta Tierra está allí, en la faja petrolífera del Orinoco. Allí hay petróleo para 200 años. En Estados Unidos hay para 20 años, creo. Allí hay para 200 años. Bueno, ¿qué habían hecho? A través del engaño y la inteligencia, le habían hecho pensar al Estado venezolano que teníamos allí no petróleo, sino bitumen para 200 años. Imagínense lo que eso representaba entonces para la energía, etcétera, etcétera. Piensen que Estados Unidos es el mayor productor de petróleo del planeta Tierra. El país que más petróleo produce se llama los Estados Unidos de Norteamérica. Consumen algo así como 3 y pico, casi 4 millones de barriles de petróleo diario. Y su consumo es tan alto que tienen que importar petróleo. Así que terminan consumiendo unos 7 millones de barriles de petróleo diarios. Venezuela en su mejor momento llegó a producir 1.800.000, 2 millones y tanto de barriles de petróleo. Nuestra mayor producción, nuestro pico, fue algo así como 2.200.000 barriles de petróleo diario. Ellos se consumen 7 millones. Y por eso la guerra del petróleo. Porque el mayor consumidor necesita tener su maquinaria afinada y en movimiento. Imagínense lo que pasaría si mañana no hubiera petróleo para alimentar a los Estados Unidos y para que no se movilizaran los Estados Unidos. En la ciudad de Bogotá, en los años 60, habían tranvías. Bogotá tenía tranvías. Entonces, así como en San Francisco. ¿Han visto las películas de San Francisco? Hay un tranvía, hay como un trencito que va por la ciudad. Bueno, el transporte público de Bogotá era un tranvía. Por supuesto más económico, llevaba más personas, etcétera, etcétera. Y como en los Estados Unidos, aquí había tranvía también. Había tranvía y lo quitaron. ¿En qué año? 60. Bueno, seguramente el tranvía de Lima se quitó por la misma razón que se quitó el tranvía de Bogotá. ¿Ustedes saben por qué se quitó el tranvía de Bogotá? ¿Y saben por qué, aunque Estados Unidos lo atraviesa una vía férrea que comunique la costa atlántica con la costa pacífica, en Venezuela no hay tranvía y es plana? O en Argentina no hay tranvía y tiene la pampa. Perdón, tren. En Venezuela no hay trenes. Pasó el siglo XX y en Venezuela no hay trenes. En Argentina no hay trenes. Y Bogotá y Lima se quedaron sin tranvía. ¿Saben por qué? No obstante que
en los Estados Unidos hay tranvía y hay trenes para ellos poder vender sus camiones, sus cauchos, sus autos taxis. Para llenar nuestras ciudades de autos, de camiones, de transporte público, de buses, nos quitaron los tranvías y los trenes. Nos construyeron autopistas. Y entonces la gente de Mack, de Ford, Chevrolet, etcétera, se hicieron multimillonarios vendiendo a nosotros sus camiones, sus buses, sus automóviles. Esa es la razón por la que no tenemos tranvía en Lima, no hay tranvía en Bogotá, no hay trenes en Venezuela, no hay trenes en Argentina. Entonces, estamos articulados a ese poder fáctico que está detrás de todos los golpes de Estado, que financia los golpes de Estado, y así como estuvieron detrás de Chile, así como estuvieron detrás de Venezuela, habría que preguntarse si están ahora detrás de esto que les he descrito hasta ahora, de esto que hemos hablado, del manual del golpe suave de Eugene Char. Bien, nos quedan 5 minutos, vamos a ver si tenemos alguna pregunta, alguna observación, alguna inquietud, alguna participación. Acércate.